Sí, claro. Bueno, ¿cómo les va? Es una clase esta, yo le explicaba que me parece que Lacan presenta todo el seminario y entonces va a desarrollar todos los tópicos, con lo cual si quisiéramos discutir cada uno, tendríamos que darle a esta clase, tendríamos que darle todo el seminario. Por eso, la idea, digamos, es, bueno, como dice él, yo creo que en la versión, yo tengo esta versión, que es la versión de Miller, y Miller esta clase la ubica como de introducción. Y la verdad que tiene razón, porque es como que introduce todos los temas que va a desarrollar durante el seminario. Así que traten de no angustiarse porque es muy denso todo lo que... Haremos el intento. Claro, yo digo todo esto porque realmente es una clase muy compleja. Pero Yo me tengo otra versión, que fue la primera, creo que fue la primera traducción al castellano que se hizo, que la tengo escrita a máquina. Yo también, Gustavo, tenés la misma que yo, no se ve nada. Sí, Es imposible. Y yo también tengo una que dice de la escuela freudiana, pero Grupo Verbum dice, es una escuela, bien vieja. ¿Esa es? También, yo tengo una en el año 80 y pico. Que está escrita a máquina y a un espacio chiquitito, no se ve nada. Sí, no se ve nada, es horrible, sí. Esta. Me voy a comprar otra porque no puedo leer acá, ya estoy vieja. Es muy difícil leer. A mí me costó muchísimo. Sí, ¿cómo va? ¿Y cuál tenés vos, Maritela, de Miller? La de que está en un... Yo voy a trabajar la de Miller, porque la verdad que la otra se me perdió, no la encontré. Yo en su momento el seminario esto lo había leído con Sarah Glassman, mira. en el año 90, imagínense los años, pero bueno, nos manejamos creo todos con esta versión, no hay posibilidad. Hay que tener... Pero a mí también me costó muchísimo leerlo, Luz, como igual que a vos. Sí, dije, yo como leía esto antes, no sé, bueno, qué sé yo. Carlos, me sale, bueno. ¿Y qué otra versión hay ahora? ¿La de Miller y esta vieja o hay otras versiones también? No sé si yo sepa, y estas dos, ¿eh? No sé si hay otra. Okay. Sí. Bueno. Porque estuve buscando si hay alguna otra Rodríguez Ponte, pero no la encontré. No, yo tampoco encontré. ¿Y esta que estamos leyendo, quién la tradujo? Perdón. Miller. Es Miller, es la versión de Miller, es la de Paidós. No, la que estamos leyendo, la misma que tomó Luz o que tiene Gustavo. Que no dice, vos sabés que yo tengo una... No dice. Sí, dice. ¿Qué dice? Esperen, que ya les digo. Son dos personas. ¿Dónde dice? En una época era la única versión que había. En algún momento lo dicen, es una mujer y un hombre. Pero... bueno, no lo encontré. ¿María Gómez? No importa. Atrás de todo, dice, atrás de todo. Ana María Gómez y Sergio Rocchietti. Sergio Rocchietti, exacto. Sí, yo estaba con ellos en grupos clínicos. Hace 30 años, los conozco, sí. Qué gracia. Yo me acuerdo de esa versión porque era, un mamotreto fotocopiado. Sí. Pero la verdad que esto está como más, digamos, prolijo, ¿no? La versión de Miller. Pero bueno, cualquier cosa, Gustavo, cualquier cosa que aparezca cotejamos, que claro. Versión, estaría bueno. Yo tengo las dos versiones, así que puedo ir mirando. Genial, porque yo no la encontré, la verdad que no. Bueno, entonces si les parece, empezamos. Sí. Bueno, genial. Bueno, él en principio va a hacer una mención. Perdón, Marita, entonces nos silenciamos los de acá, los de este lado, así no interferimos. Como quieran, perfecto. Bueno, lo primero que él va a hacer es una mención, una metáfora respecto de la publicación, que sería una especie de condensación
entre el tubo de basura y la publicación, ¿no? Pero dando cierta versión bastante particular de lo que implica el publicar, ¿no? Y lo nombra Beckett, así que estás por ahí, Graciela Moroso, contanos lo que estuviste, por qué lo menciona acá en la clase, que arranca con esto, ¿no? Bueno, a ver, yo tomé, busqué y leí bastantes cosas, ¿se escucha bien? Donde lo que a Lacan le interesa de Beckett, lo que llama el genio de Samuel Beckett, tiene que ver con esta frase que él pone: la esencia de la teoría psicoanalítica es un discurso sin palabras. Y dice, ¿no?, de Lacan, este seminario nos dice que el psicoanalista instala un discurso donde el hablante está dispensado de sostenerse en un yo digo, siendo que el sujeto quedará representado entre significantes. Y es en este contexto que hace referencia a Beckett. Porque dice que Beckett es un escritor, digamos, que propone un estilo de despalabra, donde no importa quién habla, ¿no? Tiene un texto que se llama Textos para nada. ¿Qué importa quién hable? Dice, por ejemplo, habrá una marcha, formaré parte de ella, no seré yo, no diré nada, alguien intentará contar una historia, todo es falso, no hay nadie, no son más que voces. La escritura de Beckett apunta a la disolución del todo, de todo aquello que sea figurable, el yo en primer término y la direccionalidad de sus voces en un segundo término. ¿Quién habla? ¿A quién le habla? Beckett dice, se salva el honor de la literatura al haber también confesado ese destino de resto de la especie humana y de la escritura. En las obras de Beckett, en general, el mundo afuera es un mundo que se cae a pedazos, la muerte está todo el tiempo, en el final de partida, que es el texto donde los padres del protagonista están viviendo en tachos de basura, tapados por trapos, no tienen piernas, el protagonista no puede caminar, quien lo atiende es ciego, todo el tiempo está puesto digamos, en juego lo horroroso, lo feo, lo desagradable, el asco. Y por otro lado, la forma de hablarse y de hablar tiende a destruir la metáfora, digamos. Entonces, digamos, la literatura clásica normalmente es un arte del semblante, ¿no? Pero Beckett justamente lo que hace es atravesar lo imaginario de la trama, de la descripción de los personajes, se orienta a lo real de la literatura, es decir, a la letra. Yo estoy tomando un artículo de una psicoanalista que se llama Selina Camps, que después se los paso, que es de donde pude extraer para no tardar mucho. Ella dice, la escritura beckettiana da cuenta de un proceso de deconstrucción hasta llegar a un grito, un silencio, una imposibilidad de decir. Beckett ha llegado a la captación de la función defensiva del lenguaje, quebrando el sentido apenas éste se propone, ya que el lenguaje es como un velo que debe rasgarse. En el proyecto beckettiano, como queda formulado en una carta que él escribe en 1937, dice, se propondrá abrir en la lengua un agujero tras otro, hasta que lo que acecha detrás sea algo, sea nada, comience a resumar y a filtrarse. Realmente el texto de final de partida es tremendo de leer, ¿no? Y es como muy duro. Dice, acorde a la búsqueda de Beckett de ir más allá de un lenguaje articulado, convencional y transmisor de sentidos, sus textos se refieren más a la parte que al todo, y los fragmentos valen más por sí mismos y no como símbolos o metáforas. Dice que usa Bruno Clement, que es un estudioso de la retórica de Beckett, dice que él usa mucho dos figuras dos recursos teóricos, que son la epanortosis y la aposiopesis. La primera es una forma de la rectificación o el retroceso.
el discurso vuelve sobre sus propios pasos para desdecirse. Esto es claramente visible en el texto, por ejemplo, de final de partida, ¿no? O introducir matizaciones que borran las huellas de un único itinerario argumental. La otra figura, la aposiótesis, significa callar después de haber hablado. A veces llamada reticencia, alude a la irrupción del silencio como una parte más dentro del discurso. Representa la incapacidad del narrador para explicarse y su propensión al mutismo y al balbuceo. Clement nos dice que es la figura de la aproximación más radical al silencio y a la imposibilidad de decir. Beckett anhela un fracaso, anhela que la visión fracase en la imagen, que haya imágenes que fracasen en dar a ver y no apacigüen, de la misma manera que no le interesa la palabra que explica, la palabra que apacigua. Mal visto, mal dicho es el nombre de uno de los relatos. Después de la guerra, dice que Beckett se afirmó definitivamente a escribir en la lengua francesa, que como era una lengua que él manejaba mucho menos, o sea, justamente le impedía caer en, digamos, o lo ayudaba a esta manera de comunicar, ¿no? Más despojado de la retórica oficial y obligado a una expresión más ascética en una lengua que domina menos. Parece que él tuvo como un momento muy duro en ver la cara de su madre, en el rostro parkinsoniano de su madre. Dice que tuvo ahí una revelación, la que le develó que su arte debía ser extraído totalmente de su mundo interior, lo que le daría como resultado todas esas obras por las cuales él es más recordado. Dice, yo me di cuenta de que mi propio camino estaba en el empobrecimiento, en la ausencia de saberes y en el ir quitando cosas, en sustraer en lugar de sumar. Parte de los títulos de Beckett son Actos sin palabras, Detritus, El innombrable, Textos para nada, De cara a lo peor, Para acabar aún, como decir, digamos, al aplastamiento del lenguaje metafórico y el rasgamiento de la barrera de lo bello y del sentido son como una modalidad de orientación a lo real, ¿no? Sigue, digamos, el artículo es muy interesante, pero me parecía que esto era como lo más puntual para entender por qué lo toma Beckett y por qué le interesa tanto esta manera de enfrentar al lenguaje, ¿no? Como eso que no, digamos, que no nos, para no quedarnos en el sentido, sino justamente apuntar a lo real en la palabra. Claro, porque justamente me parece que está genial lo que trajiste, Gaby. Después, si podés, cuando tengas un ratito, escribí en el chat el número. Sí, ya lo vamos. Digo, para que la gente lo tenga como referencia. Sí, el artículo me gustó mucho, leí bastante, pero este era el que me parecía que tenía como más que ver a lo que nos interesaba. Claro, porque mira, justamente, digamos, en la clase, él primero hace una referencia a Beckett, escribe un discurso sin palabras, que justamente ubica la cuestión esta de abordar el campo de lo indecible y su hipótesis fundamental de ubicar que no hay universo de discurso, ¿no? Es decir, el lenguaje no constituye un universo cerrado, donde podría finalmente encontrar una relación posible entre cada uno de sus elementos. Hay siempre algo que resta, algo que se escapa, algo que es del campo de lo indecible, ¿no? Y me parece que está genial lo que vos trajiste de Beckett, porque apunta a esta cuestión. Finalmente, toda la clase, yo por eso puse para la presentación del seminario el cuadro de Munch, porque él, bueno, en la clase va a tomar esta cuestión de la dimensión del grito, ¿no? ¿Qué cuestión, no? Esta cuestión donde un grito que es ubicado por la pintura en su dimensión de mudez, porque la pintura no nos permite escucharlo, pero nos permite verlo, ¿no? Imaginarlo, ¿no? Y
Y bueno, justamente él empieza la clase ubicando esa cuestión de que no hay universo, digamos, cerrado de discurso, que ya es una tesis que él viene trabajando desde la lógica del fantasma. Ubica, digamos, la cuestión de que, si bien no lo dice así en la clase, arranca con que es mediante la castración que es posible producir un encuentro entre hombres y mujeres. Él dice, bueno, Dios nos creó hombres y mujeres, y pareciera ser que la única manera de encontrarnos es a través de un fracaso, de una falla, ¿no? Y él va a plantear que en el hombre la amenaza de castración no necesita ser posible para tener eficacia, y que en la mujer aparece la castración como de imposible realización, en el punto de que tiene que adscribirse a una función de estar castrada, cuando en realidad a la mujer no le falta nada, ¿no es cierto? Con lo cual, claramente, va empezando Lacan a arrimar la bocha a la especie, digamos, de conjunción entre no hay universo de discurso, no hay otro del otro, no hay relación sexual, no hay armonía, ¿no es cierto? Porque se trata siempre de la existencia de este abismo, de este agujero, de esto indecible, que en realidad tiene que ver con la entrada del lenguaje en el cuerpo. Porque cuando uno ubica, yo pensaba, un discurso sin palabras, está claro que Lacan va escriturando las letras que le van a permitir el año siguiente producir lo que él llama los 4 discursos. Sabemos que son 4 letras, la A mayúscula, que nomina el gran otro, la A minúscula, que sería el propio gozar, S1, el saber y la verdad, ¿no es cierto? Y el sujeto tachado, el sujeto dividido, ¿no? Con esas letras, de alguna manera él va todo el tiempo, hasta el significante amo, bueno, el sujeto dividido, el gran otro, el pequeño otro, y el significante vos, ¿no? Estas letras las va a ir trabajando en este seminario, pero lo interesante es que son una escritura que nos permite formalizar el discurso del psicoanálisis. En este sentido él es muy ambiguo, porque todo el mundo plantea que eso sería como que Lacan haría una lectura estructuralista de Freud. En ese tiempo estaba de moda el estructuralismo, estaba Levi-Strauss, estaba Althusser, que era quien hacía una lectura estructuralista de Marx, y él un poco, me parece que es muy elegante en esta clase, porque dice que el estructuralismo es muy serio, pero hasta ahí, como diciendo, miren, es muy serio, pero yo voy a pensar la estructura, pero no quiere decir que porque yo piense la estructura y quiera formalizar un discurso sin palabras, eso me hace estructuralista. Abre un paraguas, digamos. Como que él no se inscribe en esta serie, ¿no? No obstante, él va a ubicar, es cierto, la búsqueda de lo estructural, y claramente la búsqueda de lo estructural tiene que ver, me parece a mí, en esta idea, porque ella va a tomar, digamos, el significante del concepto discurso, es que somos discursivos, es decir, estamos habitados por el lenguaje, y eso ha producido un salto dimensional que nos trae las complicaciones que supone esto, ¿no? Él va a plantear, en este sentido, ubicando lo propio, lo característico de en qué consiste el discurso psicoanalítico, es que nuestro discurso se sostiene de lo inconsciente, en el sentido de ubicar la causa que regula lo que pensamos. Dice, en el discurso psicoanalítico no debo seguir la regla del pensamiento, sino encontrar su causa. Y entonces acá viene todo el desarrollo que es muy solidario con esto, Gaby, que vos trajiste de Beckett, ¿no? Él va a plantear que solo en conformidad con el fuera de sentido de las palabras, soy como pensamiento, ¿no? Y él va a retomar la famosa frase de Il pleut, de llueve, que le había traído en Problemas Cruciales, para ubicar que ya decir llueve, que supone el uso de un verbo impersonal,
implica un acontecimiento discursivo, ¿no? Es decir, hay un punto en el cual, como decía Beckett, ¿no? Hay una impersonalidad en todo decir, en el punto de que nunca sabemos finalmente quién es el que habla, ¿no? O qué es lo que causa ese decir, o qué, ¿no? Esta pregunta que uno siempre se hace y que es muy clínica, ¿no? En esto que se dice, ¿quién lo dice? En el sentido de cuál sería la posición discursiva, cuál sería el modo identificatorio prevalente en eso que alguien dice en una sesión, ¿no? Y lo interesante es este tema de pensar justamente el fuera de sentido, ¿no? Que está siempre presente más allá de que se quiera transmitir o alcanzar un sentido, ¿no? Como si en el lenguaje todo el tiempo estuviéramos pivoteando entre lo que nos arrima un sentido, aquello que está de algún modo articulado a la significación fálica, pero también eso que escapa, ¿no? Que escapa, por eso Lacan siempre nos plantea que, bueno, no tenemos que apurarnos en comprender, porque no se trata de tratar de meter todo en el corredor del sentido, sino justamente detenernos en estos impases, ¿no? Para encontrar algo que tenga que ver con alguna verdad. En ese sentido también va a plantear que nuestra práctica rechaza la infalibilidad, es decir, justamente no pretendemos ser infalibles, porque es como si nuestra práctica estuviera llamada a dar cuenta del fracaso y de lo verdadero y de lo necesario de la falla que nos constituye. Porque no sabemos mortales, cosa que el resto de los vivos no tiene idea, solo concluye, pero no hay muerte. Somos sexuados, es decir, tenemos que encontrar un libreto para poder encontrarnos con el otro, a partir de la impulsividad erótica, pero le tenemos que dar un libreto, y somos hablantes, ¿no? Entonces, por eso, esta cuestión, volvemos, ¿no? Él va a volver a insistir, y lee lo que escribió en el pizarrón, la esencia de la teoría psicoanalítica es un discurso sin palabras, ¿no? Sin palabras en el sentido de que las palabras nos llevan a veces a la trampa de buscar una significación y siempre nos vamos a encontrar con el sinsentido y con el malentendido, ¿no? Entonces, este sería el punto primero, más o menos, que él trabaja en esta clase, ¿no? El punto segundo es muy interesante porque él acaba de hacer la articulación con dos cosas, con la dimensión del vacío, que ya es una dimensión que, si yo no recuerdo mal, la trabaja Heidegger, ¿no? El tema de cómo es que la producción de la alfarería o de la vasija consiste en la producción de un vacío alrededor del cual se puede llegar a modelar un objeto, ¿no? Es decir, como que el vacío aparece como dimensión necesaria. Él dice que justamente retoma un concepto que él había ya ubicado en sus escritos, que es el concepto del pote de mostaza. Porque justamente él acá lo que quiere mostrar es el tema de que el pote hace pensar que el contenido es la significación, ¿no? Es decir, uno ve la mostaza y cree que es porque está, no sé, la mostaza, es que eso es un pote de mostaza. Él plantea que no, que justamente lo importante es que por estar vacío podría contener la mostaza. Por otra parte dice que además, al estar vacío, solo queda la escritura de la mostaza en la etiqueta, ¿no? Entonces, en ese punto él va a historizar
el tema, digamos, de en las culturas, la importancia de las vasijas que ornamentan, como todos sabemos, los monumentos mortuorios que diferentes culturas producen para sus muertos. Y él plantea que lo interesante es que lo que se encuentran son vasijas agujereadas en los monumentos, en estas producciones destinadas a los muertos. Y entonces él plantea que, bueno, la versión común es que, bueno, se las agujerea para que en la eventualidad de que alguien encontrara estas vasijas y se hiciera de ellas, las robara, por ejemplo, no le fuera posible el uso. Claro. Entonces justamente él toma claro, porque si yo, por eso hacemos unas enormes y preciosas vasijas, alguien las sustrae para usarlas y se encuentra que no las puede usar. Entonces, lo que él va a plantear es que entonces, está bien, puede ser para eso, por una razón práctica, pero en realidad, ya ahí en esa producción cultural, hay un pasaje en el objeto del valor de uso al valor de cambio. Porque es como que esa vasija deja de ser la vasija para contener, no sé, la sopa, los alimentos, para ser un objeto simbólico que viene a agasajar, ¿no es cierto? Es decir, tiene el simbolismo de la dimensión de lo sagrado, del homenaje no sé, al faraón o a quien fuera, ¿no es cierto? Él dice, son un homenaje, adquieren un valor de cambio con el otro mundo. Con el otro mundo, ¿no? Entonces, esto, digamos, de alguna manera, es lo que él le va a permitir el parentesco, ¿no?, con el concepto de plusvalía marxista. Porque él dice, bueno, entonces él va a Marx y plantea que Marx trata de discernir cuál es el objeto del capital, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué implica el pasaje de los modos de producción anteriores, que son el antiguo y el feudal, al capitalismo? Porque él plantea, bueno, siempre hubo trabajo, porque claramente, bueno, el modo de producción antigua, quienes trabajaban eran los esclavos. Después, en el modo de producción feudal, los que trabajaban eran los siervos de la gleba. Pero había una particularidad, que ninguno cobraba por su trabajo. Es decir, en el caso de los esclavos, se los tenía que alimentar; en el caso de los siervos de la gleba, el señor feudal le tocaba la manutención del siervo. Entonces, la novedad del capitalismo es que el trabajo, no es que se inventó el trabajo siempre estuvo, sino que el trabajo se convierte en mercancía, porque se paga por él. Con lo cual, se constituye un mercado del trabajo, ¿no? Es decir, el trabajo pasa a tener ese valor, hay un mercado de trabajo, hay un ejército, bueno, esto es la tesis marxista, ¿no? De que por qué el capitalismo logra la acumulación primitiva por el excedente de la... Bueno, ahí, bueno, no les voy a contar todo esto porque lo voy a aburrir, pero bueno, ¿por qué surge esto? Bueno, porque hay una crisis donde, bueno, claro, no, porque el tema es que, bueno, hay lo que se llama un ejército industrial de reserva. Y si no hubiera ese plus de gente en el mercado, mucha gente dispuesta a querer trabajar en las fábricas, expulsada del campo porque descubre, atraída por la posibilidad de ganar dinero, hay un vaciamiento del campo y un traslado de la gente hacia las ciudades con la irrupción de las primeras máquinas. Entonces hay un vaciamiento de todo lo que es la población rural y hay como un excedente, y es un mercado. Esto es lo que pasa siempre, hay muchos maestros, bajan los salarios, son las reservas. El ejército industrial de reserva permite entonces la explotación de la mano de obra y permite esta acumulación originaria, ¿no?, que está basada, la primera,
en esta explotación, digamos, de esta mercancía barata, que era esta mano de obra excedente en la Inglaterra del siglo XVIII, ¿no? Bueno, fines del XVIII, comienzo del XIX. Entonces, y es justamente este concepto de mercancía que permite establecer la diferencia entre el valor de uso y el valor de cambio, ¿no? Es decir, porque están las dos dimensiones. Por un lado, lo barata o cara que puede ser, digamos, el pago de este trabajo, y por otro lado, el valor que van a adquirir las mercancías, ¿no? Donde va a haber una diferencia entre lo que cuesta producirlas, ¿no? Sería, digamos, el valor objetivo y concreto, y lo que finalmente vale en el mercado, que también es un valor que se le asigna, es decir, como que en todo el sistema, aún en el sistema económico, existe, digamos, la dimensión del goce. Esto lo dicen hasta hay algunos economistas que estudian la cuestión psicológica, bueno, pero en realidad, ¿no? Está acá presente. Entonces, él va a decir que la diferencia entre el valor de uso y el valor de cambio va a implicar una apropiación, ¿no? Es decir, hay como una diferencia y la posibilidad es decir, hay una pérdida y una apropiación. Esta cuestión de la pérdida y la apropiación me parece que son los dos conceptos fundamentales, ¿no? Para entender esta dimensión del plus de gozar, porque el mismo Lacan plantea, bueno, siempre hubo una renuncia de goce, yo diría al goce, cuando se trabaja. Justamente el amo hace digamos, su negocio, su condición, porque él se ubica en el lugar del que va a usufructuar y se va a quedar con el valor de estos renunciados. La renuncia al goce, yo creo que la toma Hegel y todo, de la famosa cita bíblica de, bueno, ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿no? Bueno. Es decir, ahí es necesario renunciar, es decir, a cierto goce para ganar la subsistencia. Bueno, el amo es quien capitaliza o se apropia de este producto, ¿no? En cambio, lo que va a plantear Lacan es que, bueno, al irrumpir el discurso marxista y el discurso freudiano, el discurso del psicoanálisis, la novedad es que va a haber un discurso que articula esta renuncia, ¿no? Y que haga aparecer la función del plus de gozar, ¿no? En el sentido de que, bueno, hay una renuncia de goce, pero también habría la posibilidad de una apropiación de un goce, que ya sería otro goce. Me parece que este es el concepto, por ahí, medular, ¿no? En el punto de que ya no es lo mismo, ¿no? Se renuncia a un formato de goce y digamos, al menos existe lo que él va a ubicar acá, la promesa de la obtención de un goce, porque justamente él lo que va a ubicar acá es que va a trabajar, por eso esto no lo vamos a desarrollar hoy, porque esto lo va a desarrollar varias clases más adelante y se va a tener un montón. Él va a introducir, para formalizar esta cuestión de la renuncia al goce y la promesa de goce posible a ser recuperado, con la apuesta de Pascal. Es un texto de Pascal que aparece en un papelito. Yo lo encontré, que lo tenemos acá, sí que lo tengo. Pensamientos, ¿no? Entonces, porque justamente lo interesante, Lacan lo que va a ubicar acá, es esta dimensión, digamos, de la promesa, ¿no? Es decir, es posible renunciar a una versión de goce cuando existe o se sostiene la promesa de la obtención de algo, ¿no? Entonces yo creo que esta es un poco por eso digo, no lo vamos a desarrollar hoy la apuesta de Pascal, pero es interesante cómo está articulado esto de Pascal, ¿no?
Graciela, te pregunto, ¿querés introducir, porque por esta parte de la casa estaba el mito? Gabriela, ¿estás por ahí? Gaby, estás muteada. Me confunde que me digas Graciela, por eso. Gabriela. ¿Sabés qué pasa? Estoy re dormida, voy a confesar, ayer los truenos me impidieron, estoy medio, tengo solo energía para no perderme de la clase. No Después me importa, pierdo. no importa. Lo que pasa es que yo tenía una Terrible prima dato. Graciela a la que odiaba. Sí, perdón, Gaby. Me La cuesta otra un vez poco. creo que te he nombrado, algunas veces bien y otras mal. Pero bueno. No, todo bien, Bueno, está bien. por eso, No, es la falla. estaba justo buscando el tema porque lo interesante Te ibas a tomar, claro, el tema de del mito de de las Danaides. Danaides es un mito Claro. muy interesante porque no pude encontrar bien el libro de Robert Graves, que no lo encontré, entonces bueno, estuve buscando varias versiones ahí, no sé, como 6 o 7 versiones diferentes del mito, digamos. Cuestión, lo más importante del mito es que, bueno, había 2 hermanos, Egipto y Danaos, uno tenía 50 hijos varones, el otro tenía 50 hijas mujeres, por distintas razones, o sea, realmente hay muy diferentes versiones de la pelea de los hermanos y de quién quería casar a sus hijas o a sus hijos. Bueno, cuestión que finalmente los casan, primos con primos, que también hay como en alguna de las versiones cierta cosa medio picante de que se casaran los primos con las primas, y que había cierta elección de que coincidieran, que también es por ahí un borde interesante para escuchar. Pero bueno, finalmente Danaos, que le tenía muchos celos a su hermano, les ordena a sus hijas a matar a sus esposos en la noche de bodas. Todas acceden, supuestamente con un cuchillo, en otras versiones con un alfiler, cuestiones que los descabezan, menos una de las hijas que, como su primo esposo la había respetado en la noche de bodas, lo deja vivo. Finalmente se hace un juicio hacia esta hija porque había desobedecido al padre, por un lado. Bueno, cuestión que en algún momento se casan con otras, bueno, ahí pasan un montón de cosas, pero finalmente se les impone un castigo. También acá hay 2 versiones distintas. Un castigo, porque todo se inicia que en la zona donde ocurre esto había sequía, y a una de las Danaides es violada, le pide ayuda a Poseidón, Poseidón mata al sátiro, del sátiro sale el agua, ¿no? El agua está presente en todo el mito también, ¿no? Que finalmente crea ciertos ríos, bueno, pero finalmente el castigo que les imponen a las Danaides es que por la eternidad deben llenar un tonel. Una versión dice, y es lo que se ve en las pinturas, no me acuerdo ahora de dónde precisamente, pero que están todas las Danaides llenando un tonel que tiene agujeros y que sale el agua por todos los agujeros. Y en otra versión del mito, las ánforas que llevan las Danaides están perforadas, con lo cual, y en otras, tanto las ánforas están perforadas como el tonel está perforado. Y que entonces es como está eterno hacer algo que no va a servir para nada, digamos, ¿no? Que por siempre va a haber una pérdida, lo podemos escuchar nosotros, digamos, ¿no? Que por más que uno lleve algo, siempre va a perder o algo en el camino, o algo se va a perder y nunca se va a poder llenar en el tonel famoso, ¿no? Pero bueno, hay muchas versiones distintas, y una de las versiones que a mí me pareció muy interesante es que el papá de las Danaides, que se ve que se las traía, según una de las versiones, cuando ocupa un territorio, lo ocupa porque con el rey de ese territorio tienen un reto a ver quién hace el mejor discurso, y el que hace el mejor discurso es el que se queda con el país, ¿no? En una de las versiones. Y ahí Con el que no te escuchamos. Con el país. Con el país. Con el país donde finalmente ocurre todo esto de asesinar a los esposos porque se había ido, lo habían echado, pero me pareció interesante que en una de las versiones es la retórica de Danao lo que le permite quedarse con el territorio.
Bueno, hasta ahí nomás. Qué interesante, porque fíjate cómo es muy piola, porque todo lo que trae acá Lacan, por eso con Gaby decimos que bueno, era muy importante indagar por qué él hablaba de Beckett o por qué hablaba de las Danaides, porque claramente él está ubicando una doble cuestión, ¿no? La dimensión de lo imposible, cómo él se va valiendo, además si bien él no llega a la lógica modal en este seminario, pero cómo ubica esta cuestión de lo real como imposible, en esta metáfora, ¿no?, del tonel que nunca puede terminar de llenarse. Y por otro lado, la no relación sexual, ¿no? El tema del asesinato, ¿no?, el mandato, ¿no?, de la imposible armonía entre los sexos. Es muy interesante, la verdad que, por eso digo, esta clase la va, digamos, como situando este abordaje al objeto, a lo que él llamaba el objeto A. Porque uno diría, ¿y por qué no habla más del objeto A? Y se pone a hablar a partir de este seminario, lo rebautiza como plus de gozar. ¿No? Porque él, la angustia hablaba del objeto A. Y él habla de plus de gozar. Justamente porque me parece que él empieza a avanzar en esta especie de lógica nodal, ya no modal, sino nodal, que está presente en el plus de gozar, que sería esta dimensión de lo imposible, ¿no? Este tonel que no se termina de llenar nunca, la dimensión de lo imposible, también la necesaria cobertura imaginaria, ¿no? Porque él va a decir por ahí en la clase que es necesario, digamos, que haya, digamos, un cuerpo allí o partes del cuerpo para poder construir un semblante de este objeto, pero por otro lado está la dimensión del decir. ¿No? Fíjate que la recuperación del reino es por la vía de la retórica, acá le decíamos, ¿no? que es interesante. Cómo en este avanzar en la definición de plus de gozar, aparecen las dimensiones real, simbólico e imaginario, que bueno, todos sabemos que después, cuando Lacan va a la escritura nodal, él va a ubicar o va a escribir el A justamente en el anudamiento de los tres redondeles de cuerda, ¿no? Siguiendo un poco con este tema del campo del otro, él va a decir que en el campo del otro está el mercado, que totaliza los valores, los méritos, y la organización de las elecciones, ¿no? Él hace como una juntura entre el mercado del trabajo y lo que sería el mercado de saber, que estaría encarnado en el campo del gran otro, ¿no? El gran otro con mayúscula, ¿no? Y él va a plantear que el discurso posee los medios de gozar en la medida en que implica al sujeto. Y acá da una frase que me parece genial, que quería que lo charláramos, ¿no? Que él plantea: no habría razón de sujeto si no hubiera en el mercado del gran otro como correlato de un plus de gozar recuperado por algunos. Es decir, que, claro, no habría razón de sujeto si no hubiera en el mercado del gran otro, ¿no?, si no hubiera la posibilidad de un correlato, de un plus de gozar recuperado por algunos. Es decir, la promesa de gozar está presente, digamos, ¿no? Es decir, hay un empuje, pero es una recuperación de goce sobre la base de un formato de goce perdido, ¿no? Claro, pero por eso hay que suponer al otro. Por eso, claro, porque el otro es el que garantizaría el valor de este goce, digamos, ¿no? Porque no, evidentemente si uno plantea un plus de gozar, y ligado a la plusvalía, está la dimensión del valor de goce de todo lo que acontece en la existencia de un sujeto.
Entonces él va a plantear, que no, él no lo va a desarrollar ahora, que cuando él habla de plus de gozar, acá hace varias precisiones, ¿no? Él va a ubicar que procede de la enunciación, ¿no? Es decir, que es inconsciente, está la dimensión de lo no sabido, de lo inconsciente, del empuje, es producido por el discurso. Entonces yo por eso creo que, bueno, ahí está el empalme de las dimensiones, y aparece como efecto, ¿no? Y él va a decir que el plus de gozar aparece sobre el sujeto en relación a su relación fantasmática, en el punto de que pareciera, digamos, que él pudiera ser, identificarse con la causa de su deseo, ¿no? Es decir, como que, bueno, esto es toda una... Lacan en muchos seminarios, en el 21 también, ubica que justamente no hay nada idéntico, pese a que lo imaginario pretende apropiarse de una identidad y que haya algo cerrado, algo inequívoco, ¿no? Y que lo único, en realidad, lo más idéntico, es una paradoja sería, ¿no?, del sujeto sería esta promesa de goce sin la cual no puede vivir, que le es necesaria. Por un lado es imposible el logro, pero a su vez le es necesaria como promesa, ¿no? Entonces él va a ubicar que el plus de gozar es función de una renuncia al goce por efecto de discurso, ¿no? En la medida en que el mercado define como mercancía cualquier objeto de trabajo humano, este objeto lleva en sí mismo... Me parece que alguien... Hay que silenciar a alguien que entró recién. Sí, claro. Vuelvo a leer. En la medida en que el mercado define como mercancía cualquier objeto del trabajo humano, este objeto lleva en sí mismo algo de la plusvalía. Es decir, que el plus de gozar va a permitir aislar la función del objeto A. Esta última parte de la clase se vuelve muy compleja porque él va a retomar para articular, porque digamos él en los puntos siguientes, no sé qué hora es, digo, para dar un pantallazo nomás, ¿no? Digamos, como que él, hay una parte, a ver dónde él justamente va a ubicar, ¿no?, en esta presentación de tópicos, entonces les vuelvo a recordar, ¿no?, el concepto de plusvalía, la relación con la plusvalía marxista, un discurso sin palabras, la dimensión de lo real, esta cuestión del valor de goce que se presenta allí, y cómo de alguna manera esto es efecto, digamos, de un discurso, de una enunciación. Y entonces él va a traer acá, en el punto 3, esta frase, que por ahí, bueno, hoy no vamos a tener demasiado tiempo, donde él plantea esta famosa frase de yo, la verdad, hablo, ¿no? Que él lo llamó la prosopopeya, ¿no? ¿No? Es decir, porque en realidad él va a ubicar que justamente quien hablaría sería esa verdad que anidaría en cada sujeto, es decir, no es el sujeto el que puede enunciar algo, sino que algo en él, esto después está mucho más claro en el 21, ¿no? Es decir, ya lo inconsciente, el plano de enunciación articula ciertos decires donde se puede cifrar algo que sería verdad para cada quien, porque tampoco hay una verdad, es decir, esa verdad que habla en cada uno, no es que hay una verdad
Si no sería la palabra, bueno, el texto de la palabra de Dios. O la psicosis, ¿no? Porque justamente está lo particular, porque si hay una palabra universal, es renegatoria del universo, de que no hay universo cerrado de discurso, ¿no es cierto? Ahora él va a plantear una cosa que también me pareció así muy importante en este punto 3, que cuando él habla de significante, justamente habla de algo opaco. Por eso él va en este seminario a hacer eje en la dimensión del plus de gozar y del campo del goce, ¿no? Es decir, como que, porque si no, es como si ya él, a partir de ese seminario, él va haciendo la versión de un momento de su enseñanza donde él había hecho mucho hincapié justamente en la dimensión de lo simbólico, en el hablar, en la escucha, en la interpretación, y cada vez más va virando hacia captar las otras dimensiones, ¿no? Sobre todo el campo de lo real, ¿no? Cuando digo que es necesario definir el significante como lo que representa un sujeto para otro significante, eso significa que nadie sabrá nada al respecto, salvo el otro significante. Esto es interesante, porque en esta hacer las veces de la representación, no hay alguien que pueda saber, sino que algo es dicho, ¿no? Y el otro significante dice, no tiene cabeza, es un significante. Al mismo tiempo que aparece, el sujeto es enseguida ahogado, borrado, la famosa operación afanísica del 11. Como algo de ese sujeto que desaparece cuando surge, producido por un significante para enseguida extinguirse en otro, puede constituirse y hacerse pasar al final por algo que se satisface por ser idéntico a sí mismo. ¿No? Entonces, él acá ubica justamente una cuestión, entonces sigo leyendo. Más allá de la forma en la que se produce en su presencia, el sujeto no podría reencontrarse en su representante significante sin que tenga lugar esta pérdida de la identidad, que se llama, hablando con propiedad, el objeto A. Porque justamente el objeto no está allí para hacer consistir una identidad, sino para ubicar, ¿no es cierto?, la sustancia gozante, que sería lo más propio de cada, digo mal y pronto, después él va a hablar de sustancia gozante, ¿no? Porque no es del campo de lo identitario, de la igualdad de la imagen, ¿no? Sino de una sustancia de goce que, que no es posible decir, que se trata de imaginarizar, pero que no es totalmente imaginaria, ¿no? Entonces él dice, esto es lo que indica, miren qué interesante esto, ¿no? La teoría de Freud respecto de la repetición. Gracias a esto no se identifica nada de ese algo que es el recurso al goce, donde por virtud del signo algo distinto viene a su lugar, es decir, el rasgo que lo marca. Nada se produce allí sin que un objeto se pierda en este sitio. Marité, discúlpame, son las 10. Sí, vamos a cortar acá. Yo quería dejar acá. Justamente quería dejar claro, ¿no?, esta idea de que nuestro nivel, por eso quería avanzar hasta acá y terminar acá, ¿no? Un sujeto es lo que puede ser representado por un significante para otro significante. Esto no reproduce el hecho de que en lo que Marx descifra la realidad económica, el tema del valor de cambio está representado al lado del valor del uso. En esta falla se produce y cae lo que se llama la plusvalía. En nuestro nivel solo cuenta esta pérdida. No idéntico de aquí en más a sí mismo, el sujeto ya no goza de ese goce. ¿Se entiende? Algo está perdido y se llama el plus de gozar,
que es estrictamente correlativo de la entrada en juego de lo que en ese momento determina todo lo relativo al pensamiento, ¿no? Es decir, claramente por eso digo, él acaba de introducir, por eso yo quería dejar acá, porque después, bueno, esta última parte también es muy compleja para dejarlo para la próxima reunión, pero bueno, abrimos la discusión, los comentarios. Sí. Ponemos el microfonito. Creo que sí. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Nos acercamos un poco? Sí, yo creo que se escucha, porque el micrófono amplifica todo. Esto amplifica todo. ¿Puedo? Sí, Graciela. Graciela de verdad esta vez, es verdad usted. No soy yo que me confundo. Hola, buen día. Buen día. No, es que es muy breve, pero me parece que este movimiento de que el sujeto es representado por un significante para otro significante, se puede entender por lo que acá plantea que esa representación no es representación de algo que ya estaba, sino que la representación se genera en el movimiento de un significante al otro. Entonces, no hay identidad. ¿No? No es lo mismo. No es lo mismo, digamos, no es que hay un sujeto previo al movimiento en el cual es representado. La operación, claro. Carlos Cárdenas dice que es un vacío lo que está en juego. Carlos, a ver, vamos a probar. Digan si lo escuchan a Carlos. ¿Lo escuchan? Claro, Carlos habla de un vacío. No se oye bien. No se oye bien. A ver. La producción de sujetos empieza en el vacío. En el vacío. Inmediatamente se pierde. Claro, porque el vacío es lo que sigue consistiendo, ¿no? Es decir, nunca se pierde. Pues ahora es muy interesante lo de la repetición, porque justamente esta es la cuestión para entender que toda repetición escribe siempre algo diferente. Está la dimensión del tiempo, ¿no? Por eso Lacan, el último Lacan, toma la intersección de la lógica nodal con la lógica modal, porque lo que nos interesa siempre es la dimensión temporal. Si no hay algo... Sí. Estela y dale. Gustavo. Bueno. Estela. Silencio. Ahí está, no podía desmutearme. Todo el tiempo, bueno, todo el tiempo no, pero en relación a la promesa y a la plusvalía, me fui acordando del Mercader de Venecia, donde, no es que me acuerdo todo, ¿no? La obra esta de Shakespeare, pero es muy interesante porque, para resumir, bueno, el duque de Venecia le debía un dinero a Shylock, que era un judío, que no se lo iba a perdonar de ninguna forma. Hay toda una situación amorosa también de por medio, pero resulta que pierde el duque de Venecia y le tiene que pagar. Y bueno, puesto que no tenía dinero, hablamos también de toda la cuestión de la mercancía acá, entonces, bueno, pues 1 libra de carne. Lo representa al pobre duque una mujer, Porcia, que hace de abogada. Entonces dice, sí, muy bien, el duque va a tener que pagar, pero con 1 libra de carne que tenía que estar cerca del corazón. Muy bien, el duque se pone, Shylock, el judío que tenía que cobrar, se pone muy contento porque estaba el cuchillo ahí, ya le estaba por cortar, y dice, pero no es solo
la libra de carne, no la sangre, ¿no? No tiene que haber ni una gota de sangre. Con lo cual, se torna esto imposible. Me parece que es una... no voy a continuar porque es largo, pero que es muy interesante para pensar cómo el Shylock se quedó sin el goce, y se trataba solo de ese pedacito. Creo que es interesante para pensarlo en relación al objeto, la promesa y bueno, y la plusvalía, ¿no? Solo ese pedacito. Entonces, así es que termina la obra de teatro. Bueno, eso. Hola, no sé a quién le toca. ¿Se escucha? ¿Alguien que Sí, diga se algo? escucha. Porque no... Ah, ok, Sí, se ok. escucha, se ¿Me escucha. toca a mí? No sé si me toca a mí o... Sí, Ok, Gustavo. bueno. En principio, bueno, muy contento por estar aquí con todos ustedes, empezando un nuevo seminario. Eso me parece que es algo para festejar. Y pensaba un poco en el título de este seminario, del gran otro al pequeño otro, ¿no? Sería, que tiene relación con esto del tema de la plusvalía y el tema del capitalista y el obrero. Entonces, me parecía muy interesante que este seminario hay que enmarcarlo históricamente, también en relación a los acontecimientos de mayo del 68, ¿sí? Y es muy interesante cómo Lacan hace una intervención desde el psicoanálisis en la subjetividad de su época, ¿no? No habla de cualquier cosa en cualquier momento, sino que incide en toda la cuestión política de ese momento. Entonces, lo que me parece interesante de ubicar el plus de goce, que es una de las caras del objeto A, ¿no? Hasta ahora venía hablando del objeto A como causa del deseo. Acá introduce otra cara del objeto A que es como plus de goce, ¿no? Es el mismo objeto pero que tiene otra función. Entonces, lo que me parece interesante es que no solamente el obrero pierde porque pone su trabajo y no es dueño de los medios de producción, ¿no? Que está enajenado de los medios de producción, eso los tiene el capitalista. Pero el capitalista también pierde, porque la ganancia del capitalista no es total, también tiene que reinvertir su, digamos, lo que obtiene tiene que reinvertirlo, entonces tampoco es que tiene la ganancia total. Quiero decir que entre el gran otro y el pequeño otro, ambos están en falta, que ambos pierden algo y eso que pierden tiene que ver con el plus de goce. Y cuando se piensa que es el gran otro que le saca al pequeño otro, ¿no? Es decir, el capitalista que goza del obrero, eso es fantasmático, ¿no? Más allá de que hay una distribución desigual de la ganancia en el mundo, es fantasmático pensar que el otro se la lleva todas y queda completo por lo que el obrero pierde. Digo, esto me parece importante, es porque ambos pierden que hay algo ahí que resta, que no es que hay complementariedad entre los dos, ¿sí? Eso me parece importante. Y me hago dos preguntas, ¿no? que abro para que debatamos. A lo largo de este seminario, Lacan dice de varias maneras esta frase, que la esencia de la teoría psicoanalítica es un discurso sin palabras. En un momento dice que el psicoanálisis es un discurso sin palabras. Me pregunto si es sin consecuencias decir que es la teoría, ¿no? No es lo mismo decir que la esencia del psicoanálisis que decir que la esencia de la teoría psicoanalítica
es un discurso sin palabras. Y otra cuestión es que a veces dice un discurso sin palabras y a veces un discurso sin palabra. Si es lo mismo, me pregunto si es lo mismo o también tiene consecuencias decir sin palabras que sin palabra. Y entonces, por último, abro también esta pregunta. ¿De un discurso sin palabras quiere decir el silencio del analista? Bueno, hasta ahí. Luz Aguilar. Ahí voy. Bueno, ahí me desmuteé. Te escucho un eco. No sé qué pasó, No sé qué pasó. ¿Qué hago? ¿Ahora? Ahora se calmó. Ahora sí. Bueno, ahora puedo hablar. Bueno, me quedé pensando, iba a hablar de una cosa, pero esto de que trajo Gustavo del discurso sin palabras, o sin palabra, y de qué nos está hablando Lacan si, en relación al análisis, ¿no? Si es todo cuestión de discurso. Es algo como para seguir pensando, ¿no? ¿Cuál es la función? Por otro lado, bueno, recordé cuando empezaron a presentar esta clase, que es muy interesante, y a traer a Beckett, que justo tuve la oportunidad de ver Final de Partida en el Teatro San Martín con Alfredo Alcón y Joaquín Furriel, que fue la última actuación de Alfredo Alcón, porque en poquito tiempo falleció, ¿no? Y bueno, como ahí estaba en juego, o sea, sin recordar todo lo de la obra, pero lo que están trayendo acá, la cuestión de la muerte y del sinsentido de la vida, ¿no? Y cómo este diálogo entre el joven, que era Furriel, y Alcón, que estaban adentro de un tacho, bueno, como desechos, cómo estaba en juego permanentemente esto, cuál era el sentido de estar en el mundo, ¿no? Y cuando hablaban de cuando trajo la apuesta de Pascal, que bueno, que la vuelve a nombrar después en 2 puntos de la clase, y pensaba en la cuestión del infinito, lo mismo que en relación al mito de Danaides, en esto de lo que se repite una y otra vez. Marité hablaba, por supuesto, de la cuestión de la diferencia en relación a la repetición, pero en relación al mito de esto de que es infinita, que me hacía acordar también a la piedra de Sísifo, a la idea del purgatorio que nos inculcó la educación religiosa, de esto del tormento continuo, ¿no? De esto que no cesa de ocurrir, ¿no? Bueno, me quedé pensando en relación a esto, al objeto A, al plus de gozar, y cuál es la posición del analista en relación a estas ideas. Bueno, hasta acá. Paula y después Mariela. A ver. ¿Se escucha? ¿Sí? No, que si entendí bien el agujereado, cuando se agujerea... Paula, no se escucha. No, a ver, por ahí es. ¿Ahora? ¿Se escucha? Sí, sí, yo te escucho. A ver, yo saco el auricular, ¿se me escucha mejor ahí? Mejor, mucho mejor. No, que si entendí bien, la vasija que se le deja a los muertos se agujerea para que no pueda ser utilizado por otros mortales y en todo caso para que no lo roben. Pero esa inutilización de la vasija que evita el robo posibilita que cuando el coleccionista encuentra esa vasija, cobre un valor que, dice Lacan, se pone en la vitrina para la exposición, ¿no? De hecho, son las vasijas que nosotros vemos en los museos con ese valor tan importante para la historia y para quien puede observar ese valor, ese objeto, ¿no?
Con lo cual ahí aparece el valor de ese agujero que le saca utilidad al objeto. Y recordaba un ejemplo muy terrenal, que primero que las esculturas también tienen que ser agujereadas para que cobren vida, no solamente los potes, porque si no explotan en el horno, entonces hay que agujerearlas y los bordes tienen que quedar similares en su espesor para que puedan después ponerse en un estante. Y además que, bueno, algunos saben que yo hago cerámica, y en el modelado de la arcilla se observa cuando alguien llega al taller una pregunta que es, ¿y esto para qué sirve? O quiero hacer tal cosa que me sirva para, no sé, servir ensalada, poner la manteca en la heladera. Ahora, cuando se puede perder la intención de utilidad y se renuncia a eso, a que ese objeto tenga una utilidad que lo haga igual a sí mismo, digamos, ¿no? En relación a la utilidad, yo observo que entonces puede aparecer un objeto de arte, ¿no? Se renuncia a la utilidad del objeto y eso posibilita un objeto nuevo que ya no tiene que ver con la utilidad, sino que es un objeto artístico, que es algo de otro orden, ¿no? Lo traía como ejemplo porque me parece que a mí al menos me sirvió para pensar la pérdida de goce y esto del plus de gozar, ¿no? Bueno, no sé si estarán de acuerdo, si sirve para pensarlo. Me silencio. Hola. ¿Se escucha así, no? Mariela. Sí. Bueno, yo también festejo que estemos empezando un nuevo seminario y me encanta estar acá. Pensaba con algunas preguntas que estaba escuchando, ¿no? Respecto a esto de un discurso sin palabras, me parece que va apuntando a lo que va a trabajar en el seminario siguiente en relación a los discursos, y que obviamente, como yo lo entiendo, es que seguro que Gustavo apunta a esto también, ha derivado en la cuestión imaginaria de suponer que el analista tiene que estar callado, que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Sino que, bueno, en todo caso el analista tiene que sostener el discurso del analista, y me parece que está intentando distinguir todo el tiempo el enunciado de la enunciación, ¿no? Ubicando quién habla y distinguiendo al sujeto de la persona, que también imaginariamente se nos confunde mucho, ¿no? Y pensaba que siempre es fantasmática la suposición respecto del otro con mayúsculas, y si no podríamos pensar, en realidad es una afirmación más que una pregunta, por cómo lo pienso, que el recorrido de un análisis va en esta, digamos, se trata de esto, todo el recorrido de un análisis, ¿no? Del otro con mayúsculas al otro con minúscula, cuando digamos, la caída del otro en un análisis me parece que se enlaza con la caída del objeto que fuimos para el otro, y eso también ubica al otro con minúsculas de otro modo, ¿no? Bueno, esto quería decir. Iba a hablar yo. Pero sacate el parlante, porque si no acaba, en cuanto pones tu audio, acá nos va a retumbar, ¿entendés? Me parece que no, ¿eh? Bueno. No, está el audio y no retumba, no. No, me quedaba pensando, bueno, que se iban anudando las distintas presentaciones, porque lo que yo tomaba de Gustavo es esta cuestión de un discurso sin palabras, o un discurso sin palabra, porque me parece que yo intenté justamente, por ahí no es difícil poder
plantearlo, pero justamente, más sobre el final de esta clase, lo que va a aparecer es la dimensión de lo indecible, ¿no? Es decir, hay un discurso que tiene que alojar lo que no se puede decir, ¿no? No todo puede ser dicho. Esto es importante, ¿no? Porque también desde la clínica es como ubicar un límite a la metonimia en la experiencia analítica, el análisis interminable, porque siempre hay que tratar de decir o de comprender algo más. En ese sentido, hay algo que no se podrá decir. Y también sin palabras, en esta que sería la otra versión, en el punto de acotar letras para tratar de escapar a las trampas de lo que sería el fuera de sentido, el malentendido, la equivocidad del significante, porque el significante es equívoco. Justamente un significante se asocia a otro y en esa juntura podría dar lugar a diferentes versiones de interpretación. Por eso, digamos, el situar la escritura de letras, ¿no? El campo de la A mayúscula y la A minúscula, es como si trataran de situar, ¿no? El campo de la experiencia del análisis, ¿no? De ingresar al análisis tomado todo el tiempo en relación a una demanda dirigida al otro, ¿no? El otro aparece como el gran otro en la versión del pequeño otro, ¿no? O el partener sexual, el semejante, ¿no sabes? ¿Qué sé yo? La madre, el padre. A pasar al encuentro con justamente la responsabilidad por los goces que nos habitan y saber hacer con ellos, ¿no? Es decir, cómo arreglárselas. Es decir, me parece que esa es un poco la idea, ¿no? Es decir, por un lado lo que no se puede decir y por otro lado tratar de escapar, digamos, de la trampa de la palabra, que no es fácil, ¿no? Para nada. Bueno, sigamos. Celia y Carlos. Están silenciados. Hay un comentario en el chat de Denise Cini, si lo querés decir, Denise, si no lo leo, de que en portugués está traducido por discurso sin habla, no sin palabras. A ver. Ahí va. En francés hay dos palabras para palabras, mot y parole. Entonces me parece que ahí hay algo que podemos trabajar, ¿no? Una cuestión es la palabra, el lenguaje, las palabras que usamos para nombrar los objetos. Claro, sí, sí, claro. Y el otro es, es lo mismo que oír y escuchar. Sí. ¿No? Digamos, no es lo mismo oír que escuchar. Y acá también la palabra mo no es la misma que parole. Exacto, es decir, en una habría el bla bla bla, digamos. Parol es el habla. Ajá. Y mo es la palabra. Claro. Por ahí se trata de esas palabras, ¿no? Claro. Celia. Sí, bueno, entonces retomo por ahí en ese punto, porque me interesaba, subrayar el lugar que Lacan le da, sobre todo a partir de este seminario, la cuestión del discurso, que no era algo que él hubiera tomado de este modo en seminarios previos, ¿no? Y que marca como diferencia hablar de discurso y luego lo que introdujeron de esta clase, a partir de Marx y la plusvalía, el plus de goce, que está articulado como efecto de discurso, ¿no? Que introduce diferente o a dónde de algún modo nos va a ir orientando esto. Y esta cuestión alrededor de un discurso sin palabras, que también me resulta muy enigmático,
digamos, o cómo en relación a significación. claro, cómo ubicar, sí, sí, pero él no dice sin sentido ni sin significación, dice sin palabra, hay que abrirlo en la dimensión que vos por ahí. Sin escuchar. Sí, es lo, digo, para dar un ejemplo, cuando inicia la clase, que Gabriela trajo todo este despliegue tan interesante de lo que es la escritura en Beckett, ¿no? Bueno, además parece que a Lacan le interesaba mucho la literatura de Irlanda, porque Joyce y Beckett, dos irlandeses con un tenor de escritura que tenía ciertas resonancias. Pero más allá de que Lacan introduce lo de la publicación, pubel basura y todo este juego que hace, y ahí introduce a Beckett, pero hay que decir que la escritura de Beckett, si bien apunta a esa dimensión, la escritura en sí no es ninguna basura, es una literatura que hoy en día y un teatro sigue teniendo una vigencia enorme. Entonces, es siempre en el marco de un discurso donde se introduce esa dimensión que no está, digamos, arrojado a una dimensión de lo real y del desecho como... Digo porque si no me parece que se nos... y en esa línea también, como preguntas, ¿no? Cuando él trae la cuestión de la plusvalía y el plus de goce, que no es algo que va a después sostener tanto tiempo lo del plus de goce, Lacan, después va a retornar más al objeto A, pero, ¿no? Y la cuestión del capitalismo ubicando el trabajo como mercancía, no es que hay un trabajo que produce una mercancía, sino que el trabajo mismo se torna. Esto pasa también, digamos, con el dinero, con toda esta cosa financiera. El dinero se vuelve mercancía, no solo el trabajo. Entonces, la pregunta es si hay algo, a ver, ¿cómo decir? Estructural, que hace que estas diferencias, estas funciones, se vayan, voy a usar una palabra un poco fuerte, degradando, ¿no? Y lo que, pero no solo por malas intenciones de gente mala, sino porque hay algo en el movimiento discursivo que tiende a llevar ahí. ¿No? Un poco también ubicando el año de este seminario, esto es noviembre del 68, o sea que en mayo fue el mayo francés, claro. Y está todo enmarcado también de algún modo en eso todavía tan caliente que estaba ahí. Bueno, dejo ahí. Bueno, dejamos ya en la hora. Carlos quería decir algo. Bueno. Con esto, digamos, retomando él no responde, digamos, al prohibido prohibir. No se escucha mucho, se escucha muy bajito. ¿Te puedes acercar un poquito, Carlos? Acércate. Acércate. Sí. Tiene que poner el micrófono y tenemos miedo que acople. No, decía primero que el tema del macro, digamos, del 68, Lacan quería hacer la aclaración, él no responde al prohibido prohibir de ese momento, que además le pedían en ese sentido. Pero esto es un comentario. Lo que quería es tomar un poco, que por ahí entendí mal, lo que comentaba Gustavo, digamos, porque lo pensaba también, quizás lo pensaba en función también de esta época, ¿no? Es decir, que el objeto A, digamos, yo lo seguía leyendo como causa de deseo, lo sigo leyendo como causa de deseo. Y lo que me parecía que esto les quería preguntar, que lo que aparece como plus de goce y además asociado a la plusvalía, termina siendo una promesa. Es una promesa, solo es una promesa. Solo promesa. Digamos, Solo. es una promesa, digamos, porque ahí aparece del lado del otro el consumo, y entonces el objeto A imaginariamente pasa de causa a, pasa de atrás a adelante, digamos, y queda entonces
Claro, la queda zanahoria del lo que mudo. decíamos hace un rato, como zanahoria y objetalizado, digamos, es decir, queda en ese plano. Pero como causa, pero sigue siendo causa, sigue operando como causa. Siempre, nunca Claro. pierde. Sí, sí, muy de acuerdo Eso está bueno tu señalamiento. Gaby, ¿querés vos? Me silencio. Es pequeñito. A veces uno escucha muchas veces las mismas frases y a veces de repente aparece algo que uno entiende más. Esto tiene que ver con lo que señaló Graciela, que me pareció interesante, que no es en la línea esta que veníamos hablando, pero que sí me parece que tiene que ver con esto del discurso sin palabras o sin palabra, me parece que entendí yo, que Graciela decías que esta representación del sujeto por este segundo significante, digamos, se produce sobre un vacío. Y me hizo pensar en la clínica, me hizo pensar en esos momentos de la clínica en que se produce un significante que logra representar al sujeto y logra cernir algo de ese goce, de ese momento, nombrarlo, darle un lugar, digamos, ¿no? Y me pareció re interesante entenderlo así, o por lo menos es lo que me pasó en ese momento. Entonces, ahí sí uno podría pensar que no es sin palabra, o sea, es en las palabras que hay una palabra que genera esto, digamos, porque tampoco nos vamos a ir de nuevo todo para atrás, digamos, y a dejar de lado el efecto que tiene. Y busqué recién, y justamente en francés, la diferencia entre mot y parole, dice que la mot se dice y se escribe, y dice que parole se dice pero no se escribe, digamos, y que las paroles, dice, son las frases. Entonces parecía interesante, digamos, volver a esto, ¿no? En relación a lo que decía Graciela, de cómo se produce ese momento y pensarlo en la clínica, como el momento en que se produce algo de esa representación y que saca al sujeto por ahí, no el sujeto que viene del bla bla bla, sino por ahí el sujeto en la angustia o el sujeto que está como desorientado. Pero esto solo. Gracias. Bueno, estamos ya en hora. Buenísimo tu intervención. Bueno, la vamos a seguir la próxima en esta cuestión de ver estas escrituras en el cuerpo, ¿no? Porque también las incorporaciones. ¿no? Las incorporaciones. Si hay una escritura, y es cierto que, bueno, Lacan después nos va a plantear que se trata de un decir en relación a la verdad. Bueno, serían los 4 discursos, pero esto también está anunciado en este seminario. Así que, bueno, los esperamos el lunes próximo, que es el primer lunes del mes. Vamos a trabajar la lectura de Freud. Tenemos, creo, Duelo y Melancolía. Va a estar a cargo de Graciela Berraute. Y después seguimos en el segundo lunes, terminamos esta clase. Nos queda poquito, pero bueno, hay bastante para discutir porque es bastante densa. Y continuamos ya después la presentación clínica del tercero, y el cuarto continuaríamos con la próxima clase del seminario. Así que gracias por estar y cerramos acá. Un cariño para todos. Adiós.